Les invito a buscar un texto muy conocido que se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lo pueden buscar en sus Biblias, lo pueden buscar en su teléfono, lo pueden leer en la pantalla. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aquí lo pueden ver en la Nueva Traducción Viviente, aunque yo lo voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas, en otra versión. Dice la palabra del Señor: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el título de este mensaje es llamados a la consagración. Quiero decirles que cuando uno lee este texto habla, por supuesto, de la palabra, podríamos decir, dedicación, habla de la palabra santificación, habla de alguien que está totalmente comprometido, consagrado a una tarea, a una labor. Y desgraciadamente hemos enseñado y vamos a seguir enseñando cosmovisión bíblica, pero cuando no tenemos una cosmovisión bíblica correcta, pensamos que aquellos que han sido llamados, por ejemplo, a ser pastores o a ser misioneros, como en el caso de Mauricio e Ivonne, que nos acompañan desde Colombia y que más tarde van a estar compartiendo su testimonio, a veces pensamos que solamente estas personas que han sido separadas por el Señor para un ministerio son aquellos que están consagrados o dedicados al Señor. Por esta razón, en muchas ocasiones, personas que han estado cerca de mí me dicen: sí, pero el problema está que tú sí tienes tiempo o que tú sí estás dedicado solamente a la obra del Señor. Ahora, cuando leemos este texto bíblico nos damos cuenta que la perspectiva bíblica, que la perspectiva que Pablo les está dando a los tesalonicenses es muy diferente a lo que muchos de nosotros podemos entender o comprender qué significa que una persona haya sido llamada y consagrada para Dios. Y hoy vamos a estar viendo la importancia de lo que enseña la Biblia al respecto. Pero también quiero mencionarles que hay personas que no son cristianas que han comprendido que necesitan consagrarse o dedicarse a ciertas cosas en las que ellos anhelan triunfar en la vida. Es decir, una persona que triunfa en la vida es alguien que está dedicada a algo, que dedica su vida a algo. Puede ser que haya alguien que esté queriendo dedicar su vida solamente a la familia, otras personas están dedicados completamente al trabajo, otras personas están dedicados a obtener más dinero, a obtener más posesiones materiales. Es decir, la pregunta en esta tarde que todos deberíamos estar respondiendo y que vamos a estar viendo en la Biblia hoy es: ¿a quién o a qué le estás dedicando tu vida? ¿A quién le estás dedicando tu vida? ¿A qué le estás dedicando tu vida? ¿Es posible no ser pastor y misionero y al mismo tiempo vivir una vida dedicada al Señor? La respuesta es sí. Como les decía, algunas personas que vemos en la televisión y que son personas de mucha influencia en la juventud, por ejemplo, estaba leyendo que la cantante Lady Gaga ha sido acusada de promover un ritual satánico después de dejar una bañera llena de sangre en un hotel de Londres. El incidente ocurrió en el verano del año 2011, cuando el personal del hotel entró en su habitación. Hay personas que por tal de triunfar en la vida le venden el alma al diablo. Ahora, los cristianos, y repito, somos llamados por Dios a vivir vidas consagradas a Él,
dedicadas a Él. El apóstol Pablo ora por los cristianos de Tesalónica y comienza de esta manera: el Dios de paz los santifique. Y cuando yo estaba viendo esta oración, yo digo, wow, qué diferencia a nuestras oraciones comunes. Nuestras oraciones comunes, en la mayoría de los casos, son oraciones egocéntricas, son oraciones egoístas, son oraciones donde queremos que Dios haga nuestra santa y divina voluntad, son oraciones donde le pedimos al Señor que nos complazca. Sin embargo, vemos que este es un modelo o este es un ejemplo de una oración que constantemente tú y yo tenemos que practicar, tenemos que pedirle al Señor. Pablo les está pidiéndole a Dios que el Señor les haga vivir en victoria sobre el pecado. En otras palabras, Pablo le está diciendo al Señor, Señor, yo te ruego que tú les permitas a los cristianos de Tesalónica vivir en victoria sobre el pecado. La santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. Y ahora voy a estar compartiendo tal vez algunos términos teológicos que, si no los conoces, te invito a que puedas estudiar un poco. El cambio moral, el cambio que uno tiene moralmente cuando Cristo llega a la vida de uno, tiene lugar en nuestra vida en el momento de la regeneración. Porque Pablo habla acerca de nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que antes amábamos, ahora aborrecemos. Y lo que antes aborrecíamos, ahora amamos. Antes odiábamos las cosas que tenían que ver con Dios. Ahora que hemos sido impactados por el poder del Señor, ahora que Cristo ha llegado a nuestras vidas, aborrecemos el pecado y amamos todo lo que tiene que ver con Dios. Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 3, versículo del 3 al 5, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos ha amado, Él nos amó, Él nos ha hecho despertar de la realidad espiritual. Una vez que hemos nacido de nuevo, no podemos continuar pecando como un hábito o estilo de vida, porque el poder de la nueva vida espiritual dentro de nosotros nos guarda de ceder a la vida de pecado. Antes de ser cristianos éramos esclavos del pecado. No sabíamos otra cosa que pecar. Y aún las cosas buenas que hacíamos estaban contaminadas por el pecado. Ahora Cristo ha llegado a nuestras vidas. Él nos compró con su sangre, Él nos salvó, Él nos ha regenerado. Ahora comenzamos a cambiar, hemos cambiado nuestra manera de ver las cosas. Hay un cambio moral. Pero cuando tú y yo buscamos al Señor, comenzamos a ser santificados por la obra de su Espíritu Santo. Él comienza a purificar nuestros corazones. Él comienza a ayudarnos a aclarar los pensamientos que eran antes una verdad, pero que ahora entendemos que son mentiras, y comenzamos a ser renovados por el poder de su Espíritu Santo, y esa obra santificadora comienza a producir en nosotros una vida que poco a poco vamos a ir agradándole a aquel que nos compró en la cruz de Calvario. Es un proceso que comienza en el momento que nacemos de nuevo. La santidad no es algo que vamos a experimentar absolutamente, sino es un proceso donde Dios actúa en nosotros
Y a la medida que nosotros dejamos que el Señor obre en nosotros, poco a poco vamos a ir comprendiendo que hemos sido por el Señor dedicados y consagrados para Él. Cuando estábamos cantando, cuando terminó el tiempo de alabanza, yo iba a decir algo, pero no lo dije, pero ahora lo voy a decir. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos experimentar la presencia del Señor, la obra de su Espíritu Santo? ¿Cuántos? ¿Qué sucede? Que usted y yo podemos tener muchas ganas de que esto suceda y le vamos a decir, Señor, lléname, lléname. Pero en muchas ocasiones no sucede nada. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender, como cristianos, que para poder experimentar la presencia real de Dios en nuestras vidas, primero necesitamos vivir una vida de arrepentimiento, donde yo le voy a pedir al Señor de que todo esto, todo de lo que yo estoy lleno, Señor, yo comprendo que necesito vaciarme. Para que sea tu Espíritu Santo, haya en mi vida un vaciamiento y entonces Dios pueda ocupar el lugar, por ejemplo, que en este momento está ocupando el pecado. Para que yo pueda experimentar el poder de Dios, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, yo necesito vaciarme de mí mismo. Necesito morir a mí mismo. Para que entonces yo pueda recibir lo que Dios tiene para mí. Pero si yo estoy lleno de un montón de cosas en mi cabeza, si yo estoy lleno de pecados, si yo estoy lleno de malos hábitos, Dios no va a poder llenar una vasija que está llena de pecado. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol Juan, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Qué significa esto? ¿Que los cristianos no cometemos pecado? No. Lo que significa es que el cristiano no practica conscientemente, como un estilo de vida, una vida de pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La petición de Pablo para los tesalonicenses es Dios los santifique por completo en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Hizo Pablo distinción entre el neuma, el espíritu, el alma y el cuerpo. Saben que hay una discusión teológica por años que algunos creen en la tricotomía, otros creen en la dicotomía. Y por ejemplo, dentro de la perspectiva tricotómica, esta no es una palabra que habla de que algunos cristianos creen que el ser humano está separado en tres partes, alma, espíritu, cuerpo. Dentro de la perspectiva tricotómica, el espíritu es visto como la parte de nosotros que es capaz de comunicarse y conectarse con Dios. Y la parte del alma es el asiento de nuestras emociones y razonamientos. Los otros cristianos que creen en la dicotomía, las palabras alma y espíritu para estos cristianos tienen referencia a la misma sustancia inmaterial, y Pablo hace esta distinción no por ser diferentes la una de la otra, sino porque está usando un recurso gramatical para denotar la importancia del espíritu. Para terminar esta parte que tal vez a algunos les pueda aburrir, algunos dicen que el ser humano es tricotómico, alma, espíritu y cuerpo, y se basan en este texto bíblico que Pablo lo habla y lo menciona de esta manera. Y los que creen en la dicotomía, es decir, que el alma y el espíritu son una misma cosa, así que el alma y el espíritu y cuerpo, están diciendo que Pablo, cuando escribe esta carta a los tesalonicenses, simplemente está usando un recurso gramatical para denotar lo mismo, pero al mismo tiempo algo diferente. Ahora, para nosotros esto no es tan importante, porque nadie va a perder la salvación por creer esto o lo otro, pero sí es bueno mencionarlo, porque al final es algo
que debemos estudiar y también tenemos que tener nuestra propia perspectiva acerca de este asunto. Ahora, es importante que cuando se usa, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde la distinción y significado es tan pequeña que las dos, podría decirse, son intercambiables o casi podrían serlo. Cuando se usa la palabra neuma o espíritu, y esta es la parte que quiero que presten realmente atención, es prominente la actividad mental, pero cuando se usa la palabra suje, que es la palabra alma, frecuentemente señala en la dirección de la actividad emocional. Lo voy a demostrar bíblicamente. Cuando se habla del espíritu, neuma, el espíritu es el que percibe, planea y conoce. Sin embargo, cuando la Biblia habla sobre el alma, por ejemplo, menciona en Mateo capítulo 26, versículo 38, habla sobre que el alma es la que está triste. El espíritu neuma ora. Primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 14. Sin embargo, el sujeo, el alma, ama. Mateo capítulo 12, versículo 30. No sé si usted está copiando esto, pero cuando usted lee la Biblia en el idioma original, usted se va a dar cuenta que estas palabras tienen un significado y usted busca el significado. Y esto es importante porque a pesar de que tú puedas creer en una cosa o la otra, yo he descubierto que cuando nuestra alma, es decir, nuestras emociones, están dañadas por la falta de perdón, resentimientos, raíces de amargura, etc., nuestra relación con Dios no funciona correctamente. Cuando hay falta de perdón, cuando no hay arrepentimiento, cuando tenemos problemas con otras personas, cuando tenemos situaciones no resueltas con otras personas, usted puede buscar mucho al Señor, al final su relación con Dios no va a poder ser de la mejor manera, porque nadie que esté enojado con otra persona puede tener una buena relación con el Señor. Así que es una evidencia que cuando usted se lleva, en cuanto dependa de ti, estés en paz con todos. Cuando tú tienes buena relación con otras personas, probablemente estás teniendo una buena relación con Dios, porque comprendemos que mis relaciones interpersonales también dependen de mi relación con el Señor. Romanos capítulo, antes de mencionar la carta de Romanos, para poder poner esto bien en contexto, recordemos que Pablo está haciendo esta petición, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Significa que estar dedicado al Señor o estar consagrado al Señor no es solamente estar en función de hacer algo que tiene que ver con Dios. No. Eso es parte. Estar consagrado a Dios, dedicado a Dios, que es lo que el Señor desea que cada uno de nosotros estemos, es que nuestro espíritu, donde yo me relaciono con Él, es que nuestra alma, donde están mis emociones, mis sentimientos, todo mi ser, incluyendo mi cuerpo, esté dedicado a Él. En ningún momento, aquí está hablando Pablo, de que ellos tienen que hacer una tarea para que se sientan o vivan dedicados a algo y estén consagrados a algo. Pablo está hablando de algo más profundo. No es solo lo que tú haces, sino lo que tú eres y lo que tú y yo le dejamos a Dios que Él haga en nosotros. Es decir, que todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, debe responder en adoración a Dios,
en dedicación a Dios. Por esta razón es importante lo que yo veo, ¿qué veo? Porque lo que yo veo es lo que entra a mi alma, lo que yo escucho, con quien yo me relaciono, mis conversaciones, todo eso afecta mi relación con Dios de una manera buena o de una manera mala. Todo lo que yo dejo que entre a mi vida, todas las puertas que yo abro sin contar con Dios, tiene una afectación en mi vida, en lo espiritual. Pero si yo el domingo voy a la iglesia, o voy el sábado a un lugar, porque quiero buscar al Señor, tengo que comprender que no solamente es la acción de yo querer más de Dios, sino la acción de que mi vida completa esté dedicada y consagrada a Él. Y eso no solamente cuando estamos reunidos en este lugar, sino cuando yo me paro a ver el teléfono. ¿Qué miro en el teléfono? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando al teléfono? Puede ser que tú tengas muy buenas intenciones, pero esas intenciones y ese deseo que tienes en el corazón, ¿fue Dios quien te lo puso? ¿O es algo que ha nacido de tu propia idea, de tu propio orgullo? ¿O ha venido de parte del diablo para desviarte? ¿A quién le estás dedicando tu vida? ¿En qué o en quién estás invirtiendo tu vida? ¿A quién la estás consagrando? ¿A quién se la estás ofreciendo? Muchos de nosotros, a pesar de que somos el propósito de Dios, vivimos en despropósito. Porque ya le digo, no hacemos nada con saber teología, no hacemos nada con solamente venir el domingo, no hacemos nada con tal vez leer la Biblia, si lo que estoy leyendo no está afectando todo mi ser. Si lo que estoy leyendo no está afectando mi vida, mi mente, mis pensamientos, mi corazón. Dios no quiere que tú y yo estemos viviendo una vida a medias. Dios quiere que tú y yo estemos viviendo una vida consagrada a Él. ¿Qué por ciento? Todo. No es 1%, no es algo que yo hago para Dios y me siento un poco mejor de las culpas que tengo por el pecado, sino que Dios está demandando a su iglesia santidad. Dios está demandando, y Pablo es muy claro: Señor, yo te ruego que esta gente puedan vencer el pecado en su vida, que vivan vidas santas. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste: Señor, yo quiero vivir una vida en santidad para ti? Normalmente no es nuestras peticiones. Esto no forma parte de mi petición. Señor, yo quiero ir aquí. Señor, yo quiero esto. Yo quiero alcanzar esto. Yo anhelo esto. Yo deseo esto. Siempre normalmente es yo en primer lugar y Dios en función de lo que quiero. No funciona así. Y Pablo nos está dando un ejemplo de cómo deberíamos orar, porque cuando tú y yo estamos conectados con Dios y comprendemos la importancia de vivir en santidad y de pedirle a Dios que nos ayude para santificar cada parte de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, todo esté bañado de su gloria. Cuando nosotros comprendemos esto y le pedimos santidad al Señor, todo lo demás va a estar bien. Todas nuestras preocupaciones, vamos a estar tranquilos, porque miren cómo Pablo comienza esta oración: y el Dios de paz. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando tú y yo no estamos viviendo en santidad, no podemos estar viviendo en paz. ¿Cómo vivimos? Atribulados, preocupados, acongojados, deprimidos, en baches espirituales, sin fruto.
Porque lo más importante en la relación con nuestro Dios es que comprendamos cómo pienso, la manera en la que yo pienso, la manera en la que yo me proyecto debe ser una manera en santidad. Mis pensamientos, mis emociones. ¿Sabe qué pasa con el pecado? Cuando hay vacíos en el corazón, yo voy a ir tras aquello que me da placer momentáneo. Pecado. Y ese pecado puede ser de muchas formas y de muchas maneras. Ustedes saben que si hay algo que está contribuyendo a que la iglesia no viva en santidad, es todo el tema de la sexualidad, cómo se está proyectando, todo el tema de la pornografía, todo el tema de la promiscuidad, cómo esto cada vez está tomando más fuerza, cómo los niños están siendo inyectados con una ideología en las escuelas, porque el diablo está decidido y determinado a acabar las familias y comenzando con los niños. Cuando yo estoy en pecado, yo voy a ir a pecar porque siento cierto placer y voy a conectarme en lo emocional con ese pecado. Y cuando me sienta mal, voy a pecar. Me arrepiento y regreso otra vez al Señor. Pero cuando me vuelvo a sentir mal porque no he llenado esa emoción vacía o esos vacíos en mi corazón con el Espíritu Santo, voy a estar viviendo una vida cíclica donde yo voy a estar pecando constantemente y por supuesto no voy a estar viviendo en santidad. Y si hay algo que Dios demanda de nosotros es santidad. Pero esa santidad no solamente es porque yo trato en mis fuerzas de querer agradarle a Él. Ahí está un fallo. Es cuando yo comprendo que en mis fuerzas no puedo hacer nada y que necesito el auxilio del Espíritu Santo para que me ayude en mi debilidad y su poder se perfeccione en mi vida. Y de esta manera yo en el nombre de Jesús le voy a decir al pecado, no, porque yo fui comprado por Jesús en la cruz de Calvario. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Ustedes saben que estoy haciendo Uber y el otro día en la madrugada estaba llevando a dos muchachas, salieron de un lugar de comida y el viaje era bien largo hacia el norte y una de ellas hablaba español y logré comunicarme perfectamente, sin problema alguno. Y ella, hablando de las elecciones, ella me decía, el problema es que yo no quería que saliera Donald Trump, porque mi cuerpo es mío y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y yo empecé Pero lo más triste de todo esto es que ella, defendiendo esta postura, yo le dije, ¿y tú no sabes que el aborto es un negocio con Parenthood y que esto lo usan con el tema de maquillaje? Ella me dice, ¿tú sabes que yo provengo de una familia cristiana? Y que yo en mi búsqueda descubrí que eso era mentira. Y yo le dije, no me digas. Y me dice, yo nunca me haría un aborto. Yo dije, entonces, explícame. Los medios de comunicación le están lavando el cerebro a la gente, defendiendo cosas que no saben ni por qué las defienden. Mi mente, mis pensamientos le deben servir al Señor en santidad. Mi espíritu, mi alma, todo mi ser le deben servir al Señor en santidad. Es decir, Dios te ha llamado y te ha separado para que tú vivas una vida dedicada solamente a Él. Eso es ser una persona consagrada, dedicada al Señor.
Ahora sí voy a pasar a esta última parte. Pablo incluye una parte fundamental en esta ecuación, el cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1, es un texto muy conocido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Quiero decirles que esta parte de cuerpo es la palabra soma, no está hablando ni de espíritu ni de alma. Pablo no está espiritualizando la palabra cuerpo, sino que el cuerpo es el cuerpo. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta misma palabra, soma, cuerpo, de Romanos capítulo 12, versículo 1, es la misma palabra que Pablo menciona en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué significa esto? Tu cuerpo también debe estar apartado en santidad para Dios. Cualquier cosa que desees hacer con tu cuerpo, primeramente pregúntale a Dios si lo que vas a hacer le va a dar gloria a Él. Es decir, tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tu cuerpo, deben estar dedicados ¿a quién? Al Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 18 y 19, Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario pega contra su propio cuerpo. Versículo 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Tu cuerpo también necesita que sea santificado constantemente al Señor. Tu cuerpo y mi cuerpo son la vasija donde el Señor vive. Es decir, nosotros decimos vamos a la iglesia somos tú y yo. Este es el local donde nos reunimos como iglesia y adoramos corporativamente y en conjunto al Señor, pero Dios vive dentro de ti. Donde quiera que tú vayas, Dios va contigo. Pero muchas veces no somos conscientes de esto porque simplemente decimos, voy a la iglesia. Me voy a vestir para ir a la iglesia. Voy a hablar diferente porque voy a la iglesia. Voy a pensar diferente, más espiritual porque voy a la iglesia. Eso no lo enseña la palabra. La palabra enseña que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, deben santificarse al Señor porque es ahí donde Él vive. Donde Él vive, dentro de ti. Por eso somos responsables de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos. Porque todo nuestro ser pertenece a Jesús. Él nos compró con su sangre en la cruz de Calvario y todo nuestro ser debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Este texto es un texto que le gusta a los que están poniéndose viejos, ancianos. Dice Adrián que porque yo no lo miro a él. Los que se están poniendo ancianos les gusta este texto, porque eso les anima. ¿Qué dice este texto? Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos de día en día. Es decir, el cuerpo, amén, esa es la que es. Hay esperanza. Este cuerpo se deteriora, pero nuestro interior se renueva de día en día. Pero ¿podemos comprender lo que Pablo nos está enseñando? Tu vida, todo tu ser, pertenece al Señor y debe estar dedicado únicamente
a Él. Una vida consagrada a Él. Así que no quiero que cuando tú estés delante de un pastor o misionero, te compares y digas, es que tú tienes tiempo para eso. Por eso tú puedes estar más dedicado que yo. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que cualquiera que sea hijo de Dios, sea lo que haga, debe rendirse a Jesús y todo su ser debe ser santificado por el Señor. ¿A quién o a qué le estás dedicando tu vida? ¿Estás tan metido en las finanzas, en la provisión, en el trabajo, en tu familia, que te has olvidado del Señor? ¿Estás tan lleno de tantas cosas que has adquirido y aprendido en el mundo que no hay espacio para Dios? Que ya el espacio se acabó. ¿Cómo Dios está afectando tu vida? Y saben que cuando nosotros no estamos viviendo una vida consagrada al Señor, por supuesto vamos a estar consagrándola a cualquier otra cosa que esté en nuestra mente o en nuestros corazones. Siempre vamos a estar viviendo para alguien o para algo. Y eso significa vivir para mí mismo. Y puede ser que yo esté viviendo con intenciones muy buenas, pero puede ser que esas intenciones buenas que hay en mi mente y en mi corazón me estén desviando al mismo tiempo del propósito por el cual Dios me llamó. ¿Tú sabes qué es lo que le atormenta al diablo? Un hombre y una mujer que vivan en santidad. Eso lo atormenta. ¿Sabe qué sucede cuando alguien que está viviendo en santidad llega a un lugar donde hay tinieblas? Los demonios tienen que irse. ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo no estamos viviendo una vida dedicada al Señor? Hay un dicho en Colombia que dice que el que no sabe para dónde va, en cualquier bus se monta. Te vas a montar donde van los otros. Con todo el tema del trabajo, con todo el tema de que vamos a hacer, sobre todo los migrantes, cuando llegamos a esta nación que empezamos de cero, pedimos todo, empezamos de cero. Mi hermano, si tú no te pones en las manos del Señor, créeme que vas a dar tantos tumbos que cuando te des cuenta vas a reaccionar tarde y te vas a dar cuenta que has perdido tiempo, dinero, has perdido probablemente tu familia, has perdido lo más importante que para ti era, perdiste ese rumbo. Porque déjame decirte que cuando uno llega a esta gran nación, uno se expone a los ambientes espirituales que muchas veces tú y yo no estamos preparados por nuestra falta de santidad, por nuestra falta de compromiso, por nuestra falta de tener una buena relación con Dios. Cada segundo que vives es porque Dios lo permite. Cada segundo que el Señor te permite respirar, caminar, es Él, es su plan, es su propósito. Pero desgraciadamente hay muchos que pasan por esta vida y cuando llegan a cierta edad se dan cuenta que han perdido el tiempo. Pero un hombre y una mujer que Dios ha rescatado en la cruz del Calvario y comprende que debe vivir para una vida apartada, consagrada y dedicada al Señor y vivir en santidad. Esa persona se va a levantar cada día y cada mañana sabiendo que Dios le ha apartado con un propósito. Y esa persona se va a desgastar en el propósito que Dios le llamó, no en su propósito, no en el propósito de otros. Puede ser que algunos de ustedes estén viviendo la vida de otros. Voy a ver si explico un poquito mejor esto. Llegaste, necesitas hacer algo para poder sostenerte. Y eso muchas veces el diablo lo usa para sacarte del propósito. Y cuando eso él lo logra, tú vas a estar viviendo para el propósito de otra persona y no del Señor.
¿A quién tú le estás dedicando tu vida? ¿A quién se la estás dedicando? ¿Al Señor? ¿En espíritu, alma y cuerpo? ¿No sirve que sea el espíritu nada más? Y las emociones no. Y el cuerpo tampoco. No sirve que sea el cuerpo y el espíritu y mis emociones hechas pedazos. No sirve así. Dios quiere todo de ti. Dios no quiere solamente una parte. Él no fue a la cruz de Calvario para tener de nosotros una parte. Él fue allá a la cruz de Calvario para comprarnos y que todo nuestro hacer comprenda el gran amor de la salvación y vivamos para Él conscientes que somos como ese sacrificio que se llevaba a un altar donde había fuego dedicado al Señor. ¿A quién le estás dedicando tu vida, tu tiempo? Creo que todos estamos muy de acuerdo si yo digo ahora mismo que este año se ha ido volando. ¿Sí o no? Y que viene se va a ir más rápido. ¿A quién le estás dedicando el tiempo? Puedes mirar para atrás y decirle, Señor, gracias porque estoy dedicándome a ti nada más. O estoy compartiendo mi vida con otras cosas. Vamos a orar. Y si en esta tarde el Señor te ha hablado y Dios ha llamado tu atención y tú quieres hoy decirle, Señor, perdona mis pecados, quiero vivir completamente para ti. Mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Señor, yo quiero que solamente a ti te adore, te exalte. Perdóname por todo lo que yo he visto que no ha estado bien. Perdóname por todo lo que he dejado entrar en mi vida, he dejado entrar en mi hogar. Perdóname por todas aquellas cosas en las que yo me he metido sin preguntarte y me han apartado de ti y del propósito por el cual tú me has llamado. Primeramente a salvación y también a santidad. Estás en esta tarde y quieres entregarle tu vida al Señor. Yo te invito a que esta tarde, si el Espíritu Santo te ha confrontado y has comprendido que has estado viviendo lejos de Dios, pero hoy tú quieres ponerle a esto un pare y decirle, Señor, yo quiero entregarme a ti. No tengo las fuerzas, no sé cómo hacerlo, pero quiero entregar mi vida a ti. Quiero que tu Espíritu Santo comience a trabajar en mi vida, comience a transformar mi vida, comience a transformar mi matrimonio, comience a transformar mi hogar, comience a transformar aquellas cosas con las que yo he luchado y no he podido, porque ahora comprendo que si tú no estás en el asunto, nada puede suceder. ¿Quieres entregarle hoy tu vida al Señor? ¿Quieres decirle hoy al Señor, Padre, he estado viviendo una vida cristiana a medias, no dedicada, no consagrada a ti, pero hoy he comprendido que yo me debo completamente a ti y quiero vivir, Señor, en el propósito por el cual tú me has diseñado? ¿Hay alguien en esta tarde que quiera entregar su vida al Señor? Alguien que quiere decir, Señor, te entrego mi vida. Yo quiero orar por ti. Puedes levantar tu mano. Yo quiero orar por ti. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que quiere entregar su vida a Cristo? ¿Que quiere entregar su vida al Señor? Alguien que quiere decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis emociones, te entrego mis pensamientos, te entrego mi cuerpo, te entrego mi tiempo, te entrego absolutamente todo de mí. Pongo en tus manos mi vida, pongo en tus manos a mi familia, pongo en mis manos a mis hijos,
porque he comprendido que si tú no eres el centro, las cosas no van a ir bien. Necesito, Señor, que me perdones porque quiero ser salvo. ¿Alguien más quiere recibir a Jesús hoy como su único y suficiente Salvador? Puedes levantar tu mano. Quiero orar por ti. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hoy entregarle su vida a Cristo? Al único que merece toda la gloria y honor. Al único que merece alabanza. Al único que merece exaltación. ¿Hay alguien más que quiere hoy recibir a Jesús? ¿Alguien más? Puedes levantar tu mano, yo quiero orar por ti. Pueden ponerse en pie los que levantaron la mano. Quiero orar. Quiero orar por ustedes. Me gustaría que ahí donde está Luis, puedes orar por Santiago. Y Hernán, puedes orar por Matanzas y su amigo. Puedes orar por ellos. Y Loli, puedes orar. La iglesia sigue orando. ¿Hay alguien más que quiera recibir a Jesús? Puedes orar por ellos. Ayúdenles a recibir al Señor. Oren por ellos. ¿Alguien más quiere darle su vida a Cristo en esta hora? Ve por ahí. Ve con él. Ve. ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Jesús?